What is a molecule? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? A molecule is a group of atoms. Una molécula es un grupo de átomos. Una molécula es un grupo de átomos. How do cells divide? ¿Cómo se dividen las células? ¿Cómo se dividen las células? Cells divide by mitosis. Las células se dividen por mitosis. Las células se dividen por mitosis. What is the speed of light? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? It's about 300,000 kilometers per second. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Why is the sky blue? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué es azul el cielo? It's due to Rayleigh scattering. Se debe a la dispersión de Rayleigh. Se debe a la dispersión de Rayleigh. How do we calculate force? ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo calculamos la fuerza? Force equals mass times acceleration. La fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. What are the basic states of matter? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? Solid, liquid, gas, and plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. How do we measure temperature? ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Cómo medimos la temperatura? Temperature is measured in degrees. La temperatura se mide en grados. La temperatura se mide en grados. What is gravity? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? It's the force that pulls objects down. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. What's the formula for area of a circle? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? It's pi times radius squared. Es pi por el radio al cuadrado. Es pi por el radio al cuadrado. How many sides does a triangle have? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo?
A triangle has 3 sides. Un triángulo tiene 3 lados. Un triángulo tiene 3 lados. What is photosynthesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? It's how plants make their food. Es como las plantas hacen su alimento. Es como las plantas hacen su alimento. What is the smallest unit of life? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? It's the cell. Es la célula. Es la célula. How many bones are in the human body? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? There are 206 bones. Hay 206 huesos. Hay 206 huesos. What is the boiling point of water? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? It's 100 degrees Celsius. Son 100 grados Celsius. Son 100 grados Celsius. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels in waves. Viaja en ondas. Viaja en ondas. What is the function of the heart? ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función del corazón? It pumps blood throughout the body. Bombea sangre por todo el cuerpo. Bombea sangre por todo el cuerpo. How many planets are in the solar system? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? There are 8 planets. Hay 8 planetas. Hay 8 planetas. What is a chemical reaction? ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una reacción química? It's when substances change chemically. Es cuando las sustancias cambian químicamente. Es cuando las sustancias cambian químicamente. What is an atom? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un átomo? An atom is the smallest unit of matter. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. How many electrons does a hydrogen atom have? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno?
It has one electron. Tiene un electrón. Tiene un electrón. What is a proton? ¿Qué es un protón? ¿Qué es un protón? A proton is a positively charged particle. Un protón es una partícula con carga positiva. Un protón es una partícula con carga positiva. How do plants absorb water? ¿Cómo absorben agua las plantas? ¿Cómo absorben agua las plantas? They absorb water through their roots. Absorben agua a través de sus raíces. Absorben agua a través de sus raíces. What is the periodic table? ¿Qué es la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? It's a chart of all chemical elements. Es una tabla de todos los elementos químicos. Es una tabla de todos los elementos químicos. What are Newton's 3 laws of motion? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? They describe how objects move. Describen cómo se mueven los objetos. Describen cómo se mueven los objetos. How do we calculate the perimeter? ¿Cómo calculamos el perímetro? ¿Cómo calculamos el perímetro? Add up all the sides of a shape. Suma todos los lados de una figura. Suma todos los lados de una figura. What is a fraction? ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? A fraction is part of a whole. Una fracción es parte de un todo. Una fracción es parte de un todo. How do animals reproduce? ¿Cómo se reproducen los animales? ¿Cómo se reproducen los animales? They reproduce through mating. Se reproducen a través del apareamiento. Se reproducen a través del apareamiento. What is photosynthesis used for? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? It's used by plants to make food. Lo usan las plantas para producir alimento. Lo usan las plantas para producir alimento. How many moons does Earth have? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? Earth has one moon. La Tierra tiene una luna. La Tierra tiene una luna. What are the primary colors? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios?
are red, blue, and yellow. Son rojo, azul y amarillo. Son rojo, azul y amarillo. What is the function of the lungs? ¿Cuál es la función de los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? They help us breathe. Nos ayudan a respirar. Nos ayudan a respirar. How do you calculate the volume of a cube? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? Multiply length by width by height. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. What is electricity? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? It's the flow of electric charge. Es el flujo de carga eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica. What is the largest planet in our solar system? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Jupiter is the largest planet. Júpiter es el planeta más grande. Júpiter es el planeta más grande. How do fish breathe underwater? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? They use gills to absorb oxygen. Usan branquias para absorber oxígeno. Usan branquias para absorber oxígeno. What is inertia? ¿Qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? It's the resistance to motion change. Es la resistencia al cambio de movimiento. Es la resistencia al cambio de movimiento. How do you convert Celsius to Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? Multiply by 9, divide by 5, add 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. What are the different types of energy? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? Kinetic, potential, thermal, etc. Cinética, potencial, térmica, etc. Cinética, potencial, térmica, etc. How do you calculate density? ¿Cómo calculas la densidad? ¿Cómo calculas la densidad? Divide mass by volume. Divide la masa por el volumen. Divide la masa por el volumen. What are chemical bonds?
¿Qué son los enlaces químicos? ¿Qué son los enlaces químicos? They hold atoms together. Mantienen unidos a los átomos. Mantienen unidos a los átomos. What is a black hole? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? It's a region of space with strong gravity. Es una región del espacio con fuerte gravedad. Es una región del espacio con fuerte gravedad. What is a neuron? ¿Qué es una neurona? ¿Qué es una neurona? It's a nerve cell that transmits signals. Es una célula nerviosa que transmite señales. Es una célula nerviosa que transmite señales. What is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? It's a community of living organisms. Es una comunidad de organismos vivos. Es una comunidad de organismos vivos. What is an acid? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? It's a substance that donates protons. Es una sustancia que dona protones. Es una sustancia que dona protones. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels through vibrations in a medium. Viaja a través de vibraciones en un medio. Viaja a través de vibraciones en un medio. What are fossils? ¿Qué son los fósiles? ¿Qué son los fósiles? They are preserved remains of organisms. Son restos conservados de organismos. Son restos conservados de organismos. How many chromosomes do humans have? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? Humans have 46 chromosomes. Los humanos tienen 46 cromosomas. Los humanos tienen 46 cromosomas. What is a virus? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? It's a tiny infectious agent. Es un agente infeccioso diminuto. Es un agente infeccioso diminuto. What is the largest continent? ¿Cuál es el continente más grande? ¿Cuál es el continente más grande? Asia is the largest continent. Asia es el continente más grande.
Asia es el continente más grande. Where is the Sahara Desert located? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? It's located in North Africa. Está ubicado en el norte de África. Está ubicado en el norte de África. What is a molecule? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? A molecule is a group of atoms. Una molécula es un grupo de átomos. Una molécula es un grupo de átomos. How do cells divide? ¿Cómo se dividen las células? ¿Cómo se dividen las células? Cells divide by mitosis. Las células se dividen por mitosis. Las células se dividen por mitosis. What is the speed of light? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? It's about 300,000 kilometers per second. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Why is the sky blue? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué es azul el cielo? It's due to Rayleigh scattering. Se debe a la dispersión de Rayleigh. Se debe a la dispersión de Rayleigh. How do we calculate force? ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo calculamos la fuerza? Force equals mass times acceleration. La fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. What are the basic states of matter? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? Solid, liquid, gas, and plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. How do we measure temperature? ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Cómo medimos la temperatura? Temperature is measured in degrees. La temperatura se mide en grados. La temperatura se mide en grados. What is gravity? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? It's the force that pulls objects down. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. What's the formula for area of a circle?
¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? It's pi times radius squared. Es pi por el radio al cuadrado. Es pi por el radio al cuadrado. How many sides does a triangle have? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? A triangle has 3 sides. Un triángulo tiene 3 lados. Un triángulo tiene 3 lados. What is photosynthesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? It's how plants make their food. Es como las plantas hacen su alimento. Es como las plantas hacen su alimento. What is the smallest unit of life? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? It's the cell. Es la célula. Es la célula. How many bones are in the human body? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? There are 206 bones. Hay 206 huesos. Hay 206 huesos. What is the boiling point of water? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? It's 100 degrees Celsius. Son 100 grados Celsius. Son 100 grados Celsius. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels in waves. Viaja en ondas. Viaja en ondas. What is the function of the heart? ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función del corazón? It pumps blood throughout the body. Bombea sangre por todo el cuerpo. Bombea sangre por todo el cuerpo. How many planets are in the solar system? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? There are 8 planets. Hay 8 planetas. Hay 8 planetas. What is a chemical reaction? ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una reacción química? It's when substances change chemically. Es cuando las sustancias cambian químicamente. Es cuando las sustancias cambian químicamente.
What is an atom? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un átomo? An atom is the smallest unit of matter. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. How many electrons does a hydrogen atom have? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? It has one electron. Tiene un electrón. Tiene un electrón. What is a proton? ¿Qué es un protón? ¿Qué es un protón? A proton is a positively charged particle. Un protón es una partícula con carga positiva. Un protón es una partícula con carga positiva. How do plants absorb water? ¿Cómo absorben agua las plantas? ¿Cómo absorben agua las plantas? They absorb water through their roots. Absorben agua a través de sus raíces. Absorben agua a través de sus raíces. What is the periodic table? ¿Qué es la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? It's a chart of all chemical elements. Es una tabla de todos los elementos químicos. Es una tabla de todos los elementos químicos. What are Newton's three laws of motion? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? They describe how objects move. Describen cómo se mueven los objetos. Describen cómo se mueven los objetos. How do we calculate the perimeter? ¿Cómo calculamos el perímetro? ¿Cómo calculamos el perímetro? Add up all the sides of a shape. Suma todos los lados de una figura. Suma todos los lados de una figura. What is a fraction? ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? A fraction is part of a whole. Una fracción es parte de un todo. Una fracción es parte de un todo. How do animals reproduce? ¿Cómo se reproducen los animales? ¿Cómo se reproducen los animales? They reproduce through mating. Se reproducen a través del apareamiento. Se reproducen a través del apareamiento. What is photosynthesis used for? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? It's used by plants to make food. Lo usan las plantas para producir alimento. Lo usan las plantas para producir alimento.
How many moons does Earth have? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? Earth has one moon. La Tierra tiene una luna. La Tierra tiene una luna. What are the primary colors? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios? They are red, blue, and yellow. Son rojo, azul y amarillo. Son rojo, azul y amarillo. What is the function of the lungs? ¿Cuál es la función de los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? They help us breathe. Nos ayudan a respirar. Nos ayudan a respirar. How do you calculate the volume of a cube? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? Multiply length by width by height. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. What is electricity? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? It's the flow of electric charge. Es el flujo de carga eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica. What is the largest planet in our solar system? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Jupiter is the largest planet. Júpiter es el planeta más grande. Júpiter es el planeta más grande. How do fish breathe underwater? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? They use gills to absorb oxygen. Usan branquias para absorber oxígeno. Usan branquias para absorber oxígeno. What is inertia? ¿Qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? It's the resistance to motion change. Es la resistencia al cambio de movimiento. Es la resistencia al cambio de movimiento. How do you convert Celsius to Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? Multiply by 9, divide by 5, add 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. What are the different types of energy? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? Kinetic, potential, thermal, etc. Cinética,
potencial, térmica, etc. Cinética, potencial, térmica, etc. How do you calculate density? ¿Cómo calculas la densidad? ¿Cómo calculas la densidad? Divide mass by volume. Divide la masa por el volumen. Divide la masa por el volumen. What are chemical bonds? ¿Qué son los enlaces químicos? ¿Qué son los enlaces químicos? They hold atoms together. Mantienen unidos a los átomos. Mantienen unidos a los átomos. What is a black hole? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? It's a region of space with strong gravity. Es una región del espacio con fuerte gravedad. Es una región del espacio con fuerte gravedad. What is a neuron? ¿Qué es una neurona? ¿Qué es una neurona? It's a nerve cell that transmits signals. Es una célula nerviosa que transmite señales. Es una célula nerviosa que transmite señales. What is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? It's a community of living organisms. Es una comunidad de organismos vivos. Es una comunidad de organismos vivos. What is an acid? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? It's a substance that donates protons. Es una sustancia que dona protones. Es una sustancia que dona protones. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels through vibrations in a medium. Viaja a través de vibraciones en un medio. Viaja a través de vibraciones en un medio. What are fossils? ¿Qué son los fósiles? ¿Qué son los fósiles? They are preserved remains of organisms. Son restos conservados de organismos. Son restos conservados de organismos. How many chromosomes do humans have? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? Humans have 46 chromosomes. Los humanos tienen 46 cromosomas. Los humanos tienen 46 cromosomas. What is a virus? ¿Qué es un virus?
¿Qué es un virus? It's a tiny infectious agent. Es un agente infeccioso diminuto. Es un agente infeccioso diminuto. What is the largest continent? ¿Cuál es el continente más grande? ¿Cuál es el continente más grande? Asia is the largest continent. Asia es el continente más grande. Asia es el continente más grande. Where is the Sahara Desert located? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? It's located in North Africa. Está ubicado en el norte de África. Está ubicado en el norte de África. What is a molecule? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? A molecule is a group of atoms. Una molécula es un grupo de átomos. Una molécula es un grupo de átomos. How do cells divide? ¿Cómo se dividen las células? ¿Cómo se dividen las células? Cells divide by mitosis. Las células se dividen por mitosis. Las células se dividen por mitosis. What is the speed of light? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? It's about 300,000 kilometers per second. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Why is the sky blue? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué es azul el cielo? It's due to Rayleigh scattering. Se debe a la dispersión de Rayleigh. Se debe a la dispersión de Rayleigh. How do we calculate force? ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo calculamos la fuerza? Force equals mass times acceleration. La fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. What are the basic states of matter? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? ¿Cuáles son los estados básicos de la materia? Solid, liquid, gas, and plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. Sólido, líquido, gas y plasma. How do we measure temperature? ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Cómo medimos la temperatura? Temperature is measured in degrees. La temperatura se mide en grados.
La temperatura se mide en grados. What is gravity? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? It's the force that pulls objects down. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. Es la fuerza que atrae los objetos hacia abajo. What's the formula for area of a circle? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? It's pi times radius squared. Es pi por el radio al cuadrado. Es pi por el radio al cuadrado. How many sides does a triangle have? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? A triangle has 3 sides. Un triángulo tiene 3 lados. Un triángulo tiene 3 lados. What is photosynthesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? It's how plants make their food. Es como las plantas hacen su alimento. Es como las plantas hacen su alimento. What is the smallest unit of life? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la vida? It's the cell. Es la célula. Es la célula. How many bones are in the human body? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? There are 206 bones. Hay 206 huesos. Hay 206 huesos. What is the boiling point of water? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? It's 100 degrees Celsius. Son 100 grados Celsius. Son 100 grados Celsius. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels in waves. Viaja en ondas. Viaja en ondas. What is the function of the heart? ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función del corazón? It pumps blood throughout the body. Bombea sangre por todo el cuerpo. Bombea sangre por todo el cuerpo. How many planets are in the solar system? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? There are 8 planets.
Hay 8 planetas. Hay 8 planetas. What is a chemical reaction? ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una reacción química? It's when substances change chemically. Es cuando las sustancias cambian químicamente. Es cuando las sustancias cambian químicamente. What is an atom? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un átomo? An atom is the smallest unit of matter. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia. How many electrons does a hydrogen atom have? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? It has one electron. Tiene un electrón. Tiene un electrón. What is a proton? ¿Qué es un protón? ¿Qué es un protón? A proton is a positively charged particle. Un protón es una partícula con carga positiva. Un protón es una partícula con carga positiva. How do plants absorb water? ¿Cómo absorben agua las plantas? ¿Cómo absorben agua las plantas? They absorb water through their roots. Absorben agua a través de sus raíces. Absorben agua a través de sus raíces. What is the periodic table? ¿Qué es la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? It's a chart of all chemical elements. Es una tabla de todos los elementos químicos. Es una tabla de todos los elementos químicos. What are Newton's 3 laws of motion? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? ¿Cuáles son las 3 leyes de movimiento de Newton? They describe how objects move. Describen cómo se mueven los objetos. Describen cómo se mueven los objetos. How do we calculate the perimeter? ¿Cómo calculamos el perímetro? ¿Cómo calculamos el perímetro? Add up all the sides of a shape. Suma todos los lados de una figura. Suma todos los lados de una figura. What is a fraction? ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? A fraction is part of a whole. Una fracción es parte de un todo. Una fracción es parte de un todo. How do animals reproduce? ¿Cómo se reproducen los animales? ¿Cómo se reproducen los animales? They reproduce through mating.
Se reproducen a través del apareamiento. Se reproducen a través del apareamiento. What is photosynthesis used for? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? ¿Para qué se usa la fotosíntesis? It's used by plants to make food. Lo usan las plantas para producir alimento. Lo usan las plantas para producir alimento. How many moons does Earth have? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? Earth has one moon. La Tierra tiene una luna. La Tierra tiene una luna. What are the primary colors? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios? They are red, blue, and yellow. Son rojo, azul y amarillo. Son rojo, azul y amarillo. What is the function of the lungs? ¿Cuál es la función de los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? They help us breathe. Nos ayudan a respirar. Nos ayudan a respirar. How do you calculate the volume of a cube? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? ¿Cómo calculas el volumen de un cubo? Multiply length by width by height. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. Multiplica la longitud por el ancho y la altura. What is electricity? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? It's the flow of electric charge. Es el flujo de carga eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica. What is the largest planet in our solar system? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Jupiter is the largest planet. Júpiter es el planeta más grande. Júpiter es el planeta más grande. How do fish breathe underwater? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? They use gills to absorb oxygen. Usan branquias para absorber oxígeno. Usan branquias para absorber oxígeno. What is inertia? ¿Qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? It's the resistance to motion change. Es la resistencia al cambio de movimiento. Es la resistencia al cambio de movimiento. How do you convert Celsius to Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? ¿Cómo conviertes Celsius a Fahrenheit? Multiply by 9,
divide by 5, add 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. Multiplica por 9, divide entre 5 y suma 32. What are the different types of energy? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía? Kinetic, potential, thermal, etc. Cinética, potencial, térmica, etc. Cinética, potencial, térmica, etc. How do you calculate density? ¿Cómo calculas la densidad? ¿Cómo calculas la densidad? Divide mass by volume. Divide la masa por el volumen. Divide la masa por el volumen. What are chemical bonds? ¿Qué son los enlaces químicos? ¿Qué son los enlaces químicos? They hold atoms together. Mantienen unidos a los átomos. Mantienen unidos a los átomos. What is a black hole? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? It's a region of space with strong gravity. Es una región del espacio con fuerte gravedad. Es una región del espacio con fuerte gravedad. What is a neuron? ¿Qué es una neurona? ¿Qué es una neurona? It's a nerve cell that transmits signals. Es una célula nerviosa que transmite señales. Es una célula nerviosa que transmite señales. What is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? It's a community of living organisms. Es una comunidad de organismos vivos. Es una comunidad de organismos vivos. What is an acid? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? It's a substance that donates protons. Es una sustancia que dona protones. Es una sustancia que dona protones. How does sound travel? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? It travels through vibrations in a medium. Viaja a través de vibraciones en un medio. Viaja a través de vibraciones en un medio. What are fossils? ¿Qué son los fósiles? ¿Qué son los fósiles? They are preserved remains of organisms. Son restos conservados de organismos. Son restos conservados de organismos.
How many chromosomes do humans have? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? Humans have 46 chromosomes. Los humanos tienen 46 cromosomas. Los humanos tienen 46 cromosomas. What is a virus? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? It's a tiny infectious agent. Es un agente infeccioso diminuto. Es un agente infeccioso diminuto. What is the largest continent? ¿Cuál es el continente más grande? ¿Cuál es el continente más grande? Asia is the largest continent. Asia es el continente más grande. Asia es el continente más grande. Where is the Sahara Desert located? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? ¿Dónde está ubicado el desierto del Sáhara? It's located in North Africa. Está ubicado en el norte de África. Está ubicado en el norte de África.